Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video tutorial de Advanced Steel, en el cual vamos a hacer una ejemplificación de lo que serían tres modelos de nave industrial para hacer cubiertas para estructuras o infraestructura deportiva, en este caso una cancha de futsal que tiene una medida aproximada de 30 por 18, no oficial desde luego, porque una cancha oficial en realidad tiene casi cerca de 40, pero digamos se trataría de una cancha de tipo estándar para ubicarla en algún barrio donde no haya un tráfico de partidos, digamos, a nivel profesional. Simplemente hablamos de canchas de barrios, ¿no? Entonces los modelos que quiero plantearles, que hemos trabajado anteriormente en construcción, es justamente este modelo que, como lo pueden ver acá, es un modelo basado en costaneras, en perfiles costaneras, con una celosía interior a dos caídas y con columnas metálicas. ¿Ya? El segundo modelo que les planteo, o que quiero plantearles, es este modelo de estructura curva, también con celosía con costaneras, todo en materiales con costaneras, y bueno, en este caso ha sido apoyada sobre unas columnas de hormigón, pero nosotros lo que vamos a hacer es apoyarlo en columnas metálicas, ¿ya? Y un tercer ejemplo, que sería este tipo de estructuras con perfiles I, los cuales, digamos, ya no tienen celosía, pero sí esos perfiles están fabricados con planchas, digamos, de 12 milímetros para arriba, ¿no? 12 milímetros, 16 milímetros, 19, en algunos casos hasta una pulgada, para darle mayor seguridad a la estructura. Usualmente este tipo de estructuras son las que trabajan en países de costa donde hay bastante viento y donde hay ataque de aire salino que viene del mar. Entonces se necesita que la estructura tenga más soporte. Entonces en todos los casos, en los tres casos, digamos, que les explico, vamos a hacer la cobertura de esta cancha. Ya, entonces vamos a aquí quitar algunos datos, digamos, para que no nos perjudique mucho. Cabe recalcar que inicialmente estoy trabajando en AutoCAD, simplemente en AutoCAD 2020, y luego voy a pasar a trabajar en Advanced Steel. ¿Esto por qué? Porque lo que quiero es más o menos establecer un tip de trabajo de manejo de layers y definición de líneas con nombres de perfiles que luego van a ser trasladadas a Advanced Steel, donde ya va a ser volumetrizado el trabajo en 3D y nos va a ayudar también a hacer el cálculo de materiales. Pero en esta parte simplemente vamos a trabajar la parte vectorial de la estructura. Entonces en este caso aquí vamos a hacer todavía una ampliación de, digamos, de una gradería de unos podemos poner acá unos 250, que va a venir todavía una gradería, y vamos a ver, más o menos sería, ¿no?, para unos 4 peldaños de gradería, lo cual lo vamos a copiar también al otro lado. De esa manera, ¿no? Tendríamos nuestra una cancha con unas graderías, y vamos a hacer ahora la distribución de los ejes que nos van a servir para hacer el trazado de las naves industriales, ¿no? Entonces acá en la parte del medio vamos a hacer una línea de eje, vamos a hacer una medición de cuánto es acá en la distancia, que es 11.50. Entonces nosotros vamos a salir a un offset de 12 metros.
12 y 12, ¿no? Entonces se va a hacer nuestras líneas de trabajo. Entonces aquí nos vamos a colocar de igual manera a 1 metro de distancia y vamos a empezar a trabajar en ese sentido, ¿no? Entonces vamos a procurar de que la separación de las cerchas metálicas sean a una distancia no mayor a 5 metros. Vamos a poner 5, a ver cuántas nos salen. Este sería simplemente un video demostrativo de la metodología que se debería seguir. Esto no incluye desde luego un cálculo estructural, que sí es obviamente una sugerencia que se debería hacer luego de todo este video, ¿no? Saber la resistencia de la estructura, pero nosotros vamos a basar en un modelo estándar para posteriormente llevarlo a cálculo estructural. Ya, entonces vamos a hallar el medio de la forma. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cerchas que las vamos a alinear. A ver, un momento. Ese sería nuestro centro. Entonces lo que vamos a hacer es mover la estructura, es decir, todos estos ejes al centro. Ahora está centrado, ¿no? Esos serían los ejes de la estructura. Entonces ahora lo que vamos a hacer es hacer los 3 modelos de nave industrial para este campo deportivo de la siguiente manera. Entonces vamos a agarrar, nos centramos al 3D y vamos a hacer una copia de esta cancha, digamos ahí, como si fueran 3 canchas, ¿no? Que van a ser con formas diferentes, ¿no? Entonces vamos a hacer lo siguiente acá. Vamos a hacer primero la elevación de las estructuras en este espacio, en el espacio simplemente 2D, donde vamos a hacer acá una línea. Vamos a copiar una línea, vamos a definir una altura aproximada de unos 12 metros. Entonces vamos a hacer una extensión y aquí vamos a hacer ya la colocación de la estructura metálica. Entonces vamos a suponer, vamos a medir antes con esto. Aquí tenemos como 24 metros. Entonces vamos a hacer una suposición de la altura media. A ver, un momento, vamos a dibujar ahí. Entonces vamos a subir acá 6 metros para utilizar óptimamente las basas. 6 metros, y esa sería la forma inicial, digamos, que queremos llegar de esta primera estructura. También, si es acá muy alto, podemos tal vez reducir en la altura de la cumbrera, que no sea 6 metros, sino que llegue a unos 10 metros simplemente. Entonces vamos a rebajar aquí unos 2 metros. Así, esa forma podría ser una forma inicial. Ya, lo mismo vamos a hacer acá en esta segunda nave, pero ya no vamos a hacer con la forma de 2 caídas, sino con una forma curva, de esta manera, ¿sí? Y así, ¿no? Entonces vamos a borrar esto. Y en esa forma, en esta otra, que sería casi prácticamente la misma forma de la primera, solo que vamos a hacer rebajar un poco más esa altura de la cumbrera, ¿no? No lo vamos a poner en 10 metros como tenemos acá,
vamos a medir, acá tenemos 10 metros, lo vamos a rebajar a 8, vamos a bajar 2 metros más, y esa es la forma esta que va a trabajar con los perfiles I, ¿no? Entonces vamos a hacer la conclusión de esta parte con algunos criterios, digamos, de la formación de la misma estructura. Por ejemplo, si queremos usar, aquí muestro una foto de lo que serían unas placas de anclaje para las estructuras, donde va a sentar aquí la columna de cada cercha. Entonces podemos considerar aquí una distancia más o menos de unos 60 centímetros, digamos. A ver, vamos a hacer una prueba. 0,60. En esta parte central vamos a bajar, digamos, unos 0,80, y a ver, vamos a hacer un offset también de 0,80, más o menos, para que vaya tomando la forma. Y aquí otro offset de 0,80 de acá a acá, para que la estructura tenga esta forma, ¿no? Y acá también vamos a bajar un poco. Aquí 0,60. Entonces vamos a hacer que la estructura tenga esta formación, así, ¿no? Entonces vamos a hacer una copia de la forma. Esa sería más o menos la forma. Aquí su parte central. Así, ¿no es cierto? Aquí le vamos a ingresar una celosía, como se puede ver acá en la foto, una celosía, y vamos a hacer de que esa celosía tenga una distribución adecuada, justamente para tratar de hacer una distribución correcta de lo que serían las cósdeas que están dentro de del techado, ¿no? Entonces vamos a hacer una línea aquí, una perpendicular, que la vamos a mover aquí. Un distanciamiento en la cumbrera de 0,10 centímetros, y luego de 0,80 centímetros, así más o menos. Así, y vamos a ir copiando. Ahí, ¿no? Entonces esta primera la vamos a borrar. Esta la vamos a acercar a la primera cósdea. Esta tiene diferente dimensión, pero las otras son iguales. Entonces de ahí es donde vamos a partir a hacer la división de la estructura, ¿no? Entonces así más o menos, ¿no? Entonces las dimensiones de las cósdeas vendrían a estar con una separación de, vamos a medir de aquí a aquí, de 0,80 centímetros, ¿no? Que esa dimensión está al revés, pero sabemos que es 0,80. Y entonces ahí vamos a hacer la división, ¿no? Entonces esto vendría por acá, pero antes haremos el corte. Así. Acabas de calcar que aquí esta media cercha no es una cercha paralela, es decir, aquí tiene 70 y aquí tiene 80, ya, para darle un poco más de resistencia a la estructura. Perdón, acá hemos fallado. Así, y aquí vamos a hacer
algo para cesarlo, pero vamos a copiar también este elemento de la misma forma a 0,80 centímetros, así. Ahí más o menos, ¿no? Entonces vemos que tiene nomás una distribución equitativa. Esto no, todavía no vamos a cerrar. Esto vendría acá, aquí y aquí debería venir, ¿no? Así. Esa sería la forma de la cercha. Creo que esta podemos moverla todavía un poco. Lo que podemos hacer es... habíamos dicho que la distancia es 0,80. Vamos a ver que estéticamente se vea bien. Ahí podría ser, ¿no? Bien, entonces vamos a hacer la copia de esta estructura. Ahí, ¿no? Entonces ahí tendríamos la división de la cercha. Ah, no, aquí nos falta, aquí nos falta. Esto tenía que venir acá. Ahí sería la forma cabal de la cercha. Aquí vamos a ver que no haya elementos sobrepuestos. ¿Por qué? Porque al mandar a estos archivos a Advanced Steel es muy recomendable que no hayan elementos sobrepuestos, ¿no? Sino van a ser tomados de forma doble en la medición, ¿no? Esa sería entonces la primera forma. La segunda, que lo vamos a hacer de una forma muy similar. O sea, por ejemplo, vamos a hacer aquí unas columnas de 80 y aquí también, perdón, hacia adentro, una estructura circular de 80 centímetros, ¿no? Entonces vamos a dividir también esto de la misma manera, solo que aquí vamos a hallar un radio de aplicación. Vamos a empezar a darle forma. Entonces ahí vamos a trabajar en este lado y vamos a aplicar el comando mirror. Estamos asumiendo también que el usuario bueno, ya tiene bastante dominio de lo que es AutoCAD en 2D y en 3D. Ya, entonces vamos a hallar aquí el centro. Aquí está el centro, ¿no? Aquí. Y lo vamos a dejar. Entonces vamos a hacer una división. A ver cuánto mide esto. Vamos a aplicar el comando ls de list. Entonces acá nos está indicando que la longitud es 12,87, o el arco, ¿no es cierto? El cual sería lo mismo acá, ¿no? 12,87. Ya, entonces si queremos dividir el encosamiento a 0,80, vamos a sacar la calculadora. 12,87 entre 0,80, más o menos a 16 divisiones. Ahora vamos a hacer la prueba. Entonces vamos a dividir este elemento en 16. Entonces están ahí los puntos de división y vamos a empezar a hacer las líneas de vamos a hacer el comando node ahí. Podríamos hacer también con el comando array, pero ya estamos llegando a la mitad, es que mejor continuar.
ahí más o menos, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es hacer un corte y vamos a empezar a cerrar la estructura, ¿no? Y aquí, en este caso, deberíamos tomar esta forma, ¿no? No creo que... Bueno, eso ya depende del criterio del tipo de formalidad que se quiere tomar respecto a la estructura. En este caso yo prefiero trabajarlo de esta manera, ¿no? Deberíamos también tal vez hacer mención a los diferentes tipos de cerchas que se manejan en el mercado, ¿no? Las cerchas americanas, las celosías americanas, las cerchas tipo Pratt, las cerchas Wazen, en fin, para hacer una distribución más interesante o más arquitectónicamente presentable, ¿no? Luego aquí vamos a hacer offset de 0.80. Ahí. Y esta parte es la que vamos a trabajar un poco en su estética. Creo que no habría otra forma de solucionar esta parte, ¿no? Que hacerlo así. Tal vez de acá. Ahí. Podría ser, ¿no? Ahí. Listo. Entonces vamos a hacer un mirror. Eliminamos aquí los elementos que estén de más. Listo. Entonces, como pueden ver en estos tres modelos se estaría haciendo aquí celosías americanas en dos aguas, en dos caídas y en una estructura curva, y este ya sería una nave industrial con un perfil que yo puedo estimar más o menos que va a ser de unos 40 centímetros, un perfil I de unos 0.40 más o menos, y aquí en la base podemos ampliar eso, ¿no? Para que sea unos 0.50, que va a ser bastante grueso, digamos así, ¿no? Debe serlo justamente por la seguridad de la estructura. Vamos a hacer si es de acá. No, en este caso esto debería continuar ahí. Acá una división central con un apoyo que sería un refuerzo, digamos así, que podemos hacerlo a 1 metro de distancia, de esa manera, ¿no? Incluso en algunos casos he visto que lo trabajan tal vez a unos 0.50 centímetros de esa forma, pero no, creo que no. Esa sería la forma. Y lo mismo acá. Vamos a bajar unos 40 centímetros y vamos a hacer una cartela, se llama esto, ¿no? Una cartela de apoyo de esta forma. Así. Entonces, ¿por qué habría iniciado este trabajo en AutoCAD y no aún así en Advanced Steel? O sea, ahorita lo vamos a elevar todo esto a Advanced Steel, pero hay algo que quiero mencionarles, digamos que sí es óptimo hacerlo en AutoCAD, y es justamente el uso de layers con los perfiles que corresponden. Por ejemplo, acá tenemos cordón superior, inferior y celosía, y definir inmediatamente los layers para ser un poco más ordenado, digamos, en el dibujo. Entonces lo que vamos a hacer es nos vamos a entrar al comando layers y vamos a definir, digamos, un nuevo layer, que lo voy a llamar
A ver, un momento. Vamos a entrar a layers y vamos a trabajar aquí con un nuevo layer que sea cordón superior. Otro que sea cordón inferior. Otro celosía. Y con diferentes colores. Ahora vamos a aplicar acá, digamos, un amarillo, en este otro un rojo, y la celosía un color verde. Ahí. Entonces vamos a diferenciar y vamos a llevar estos elementos a los layers que corresponden. No, perdón, eso sería los cordón superior, este cordón inferior, estos que serían celosía, para tener una mejor tratativa de los perfiles, ¿no? También vamos a borrar este elemento. Y de la misma manera vamos a hacer una copia de propiedades de estos perfiles. Acá tenemos un pequeño error. Y luego los perfiles de celosía. Y luego acá, bueno, en este caso no amerita tal vez más cambio. Podemos hacer un nuevo layer que sea un IPN de, hemos dicho, de 40. Esto es IPN de 40, que le podemos poner un color azul, y un nuevo IPN de le ponemos 60. Bueno, listo. Entonces ahora sí vamos a aplicar, pero aquí ojo que vamos a trabajar en ejes. Eso vamos a explicar cuando estemos en Advanced Steel. Esto sería IPN de 60 con sus reforzamientos, así más o menos. De esa forma tendríamos los tres estilos de cercha para una nave industrial de tipo deportiva, simplemente, ¿no? Con alturas de 10 metros y esta de 8. Y entonces terminamos acá este video, y en el siguiente lo vamos a llevar a Advanced Steel y vamos a hacer toda la aplicación de los materiales. Entonces nos vemos en el siguiente video. Gracias.